Bienvenidos a esta conversación para 360 en el marco de unos diálogos que nos encanta desarrollar con distintos líderes de Colombia, con distintas voces para que ustedes siempre estén bien informados. Esta entrevista la podrán ver en todas nuestras plataformas, también la podrán leer transcrita en nuestro sitio web 360radio.com.co y desde luego escucharla en YouTube, en Spotify y en todos nuestros canales como TikTok e Instagram. Hoy nuestro invitado es Alejandro de Bedut. Él es concejal del partido Creemos en la ciudad de Medellín. Tengo el placer de conocerlo desde hace muy buen tiempo y ha aceptado estar acá en nuestra mesa de diálogos. Alejandro, ¿cómo has estado? Bienvenido. ¿Cómo estás, Andrés, mi hermano? Muchas gracias por la invitación y yo feliz de estar aquí nuevamente en 360. Veo que ha crecido, está cada vez más imponente aquí todo este espacio del podcast y demás. Felicitaciones, hermano, muy tesos. Alejandro, mil gracias, hombre, qué placer poder compartir acá contigo, conversar. Y yo tengo que hacerte una pregunta preliminar, clave, y es, muchas veces hablamos cuando eras candidato al consejo, en las dos oportunidades, también cuando hiciste parte de la administración de Fico en su primer gobierno. Como ciudadano, como concejal, como exfuncionario, ¿cómo has visto la evolución de Medellín independiente de las administraciones, de la ciudad que te soñaste de pequeñito, la que viviste, la que recorriste y la que te has imaginado a futuro? No, yo esta ciudad que me la recorro todos los días es una ciudad espectacular. Muchas veces nos damos mucho palo nosotros, los mismos medellinenses y la clase política y social. Nos damos mucho palo con retos que todavía tenemos en la ciudad, pero que esa unión que nos ha caracterizado y esa resiliencia que hemos tenido en una ciudad como Medellín nos lleva a que tenemos una ciudad que puede dar mucho más, una ciudad donde las desigualdades, donde el hambre, donde la conectividad y donde otra prestación de servicios esenciales son muy importantes, pero sobre todo ponernos de acuerdo sobre la mesa de lo esencial, de qué está pasando en la ciudad, y yo creo que Medellín está a un nivel internacional superior a todas las otras ciudades de Colombia. Alejandro, el país lamentablemente tiene una configuración excesivamente centralista. No tenemos una posibilidad de que cada estado o departamento maneje sus políticas fiscales, de seguridad, sus políticas de desarrollo. Y el país viene atravesando por una ola de inseguridad gigantesca en los últimos 6 años, si me apuras. En el caso de Medellín, que hemos sido una ciudad tan marcada por la violencia, pero que a pesar de eso nos hemos logrado reponer, hemos logrado mejores resultados, hemos hecho transformaciones, la verdad que parecen milagros. ¿Cómo estás evaluando lo que pasa en materia de seguridad en la ciudad y desde luego en el país? No, yo estoy muy preocupado frente a la decisión que tomó el gobierno de Gustavo Petro desde campaña, desde el pacto de la picota, como ellos, declarado por el mismo hermano de Gustavo Petro, en donde ellos hacen unos acuerdos de apoyos políticos para luego tener beneficios por parte del gobierno. Eso se hizo en algunas cárceles del país y hoy se está materializando esa paz total, en donde Petro decía que en 3 meses de su gobierno acababa con el ELN o que negociaba con el ELN, ya van más de 3 años, se le dieron todas las gabelas, todas las amnistías, todos los beneficios, se les dieron carros de la UNP, escoltas, gasolina, se le puso todo sobre la mesa para entrar a negociar con ellos. ¿Y qué pasó? Se terminaron aprovechando del gobierno nacional y de esa decisión del presidente Gustavo Petro de transar vía acuerdos con estas personas, y hoy en día pues estamos viendo lo que pasó en Cali, lo que pasó acá en Antioquia, en Amalfi y en otros sectores del país que están totalmente entregados al narcotráfico y a estas estructuras criminales. ¿Cómo puede ser que aquí cogieron en un retén aquí en Antioquia a alias Calarcá y hoy en día luego lo sueltan por ser supuestamente un gestor de paz, y hoy en día es una de las personas más buscadas, que es las que ha hecho todos estos atentados? Entonces todo eso se ve repercutido en las ciudades y en Medellín puntualmente con el, llamémoslo,
proceso sociojurídico que hay en Itagüí, en la cárcel de Itagüí, liderado por esta señora senadora Isabel Zuleta, pues también ha fracasado debido a que no tienen un marco jurídico con el que se van a someter o con el que van a tener todo un proceso claro de desmovilización. Entonces toda la parte, digamos, de seguridad debajo de la mesa la están coordinando desde allá, desde esta cárcel, porque allá están todos los máximos cabecillas de estructuras criminales que fueron en su mayoría capturados en Federico I, que estaban regados por diferentes cárceles del país y que ahora con la llegada de Petro los consolidó todos en la cárcel de Itagüí para montar estas mesas sociojurídicas de conversación, y desde ahí es donde están manejando, digamos, que todas las órdenes y todo lo que está pasando en materia de seguridad en Medellín y en el Valle de Aburrá. Entonces eso es muy preocupante, porque no solo fue lo que pasó en el Tarimazo, que sacaron a todos estos personajes ahí a un evento. Y que ellos pagaron los buses. Eso salió, y pagaron los buses de allá de Aranjuez, salieron las pancartas de Aranjuez, estamos con Te amamos Douglas, y todos estos personajes, y pues efectivamente ya estamos viendo que esas conversaciones también fracasaron y que el país está totalmente al revés, entregado a los bandidos. Petro se puso del lado de los bandidos y dejó desprotegido no solo a la ciudadanía y a la comunidad, sino que dejó sin herramientas a las fuerzas públicas. Alejandro, hay unos fenómenos de inseguridad que sobrepasan el control de un alcalde y de un gobernador. Y hoy todo el país, o el 80% del país, está extorsionado. Hoy usted no hace parte de la administración, pero hace parte de la bancada, que es, digamos, la principal base de la coalición y de apoyo al gobierno de Federico. Y le pregunto, ¿qué tan difícil está siendo para Medellín combatir todos los fenómenos de inseguridad, incluida la extorsión, cuando el problema es de tamaña magnitud, que es que ni el gobierno, pues porque no lo quiere ni por activa ni por pasiva arreglar, pero que es tan grande el monstruo que a las ciudades se las está comiendo? Porque es que antes un alcalde tenía que enfrentar el fleteo, sí, una extorsión, sí, pero es que ahora es carro bomba, secuestro, extorsión, fleteo, otra vez una cantidad de crímenes que pues no veíamos hace 30 años más o menos. Claro, Andrés, pero eso es producto de un país que está inundado en coca. Han incrementado los cultivos de coca exponencialmente, no los están combatiendo ni de manera de la erradicación manual, ni con glifosfato, ni con nada. Entonces hay mucho dinero del narcotráfico en las ciudades. Yo me pregunto, ¿cómo es que la economía de este país está sostenida? Se da por tres fenómenos: la plata del narcotráfico, las remesas, ya superaron las remesas lo que daba el petróleo, las utilidades que daba Ecopetrol. Es decir, la gente está mandando todos los recursos de afuera, no solo gente que se fue, sino el fenómeno del pitufeo. No sé si sabes cómo es el pitufeo, es que contratan 100 personas, a cada una les consignan de a $1,000, él devuelve 900, se queda con 100, y así es como están bajando la plata. Entonces la plata se irraiga en todo. La legalizan por ahí. Así es como la están legalizando. Y el tercer fenómeno es la minería ilegal, que también no la están combatiendo, las estructuras criminales están muy fuertes en el Bajo Cauca y en otros sectores, y todo ese dinero ilegal es el que está regado por toda la ciudad, y por eso vemos, pues usted no es sino coger un carro para ver todas las camiones, de dónde sale tanta plata, las camionetas, la ciudad cada vez está más costosa. Entonces mira que es muy triste que estemos cimentados o estemos soportados sobre una economía de la ilegalidad, que en últimas se está moviendo la plata en la ciudad, y por eso es que aparecen todos estos fenómenos. También las estructuras criminales están fortalecidas en los barrios, en las comunas, y amenazándolos a ustedes, al alcalde, a los concejales, etc. Claro, ahí también se da, porque como nosotros evidenciamos todas estas problemáticas, entonces también se nos vienen encima. Pero aquí el tema es que la alcaldía, y conozco a Manuel Villa, usted conoce a Manuel Villa también, claro, el secretario de Seguridad, vienen haciendo un trabajo muy fuerte, muy exhaustivo, pero con lo que tienen, de fuerza pública, digamos que de inteligencia, de estrategia y demás. Pero hay cosas que, por más que usted intente o reduzca los índices y los indicadores en los diferentes delitos,
todavía hay un campo muy amplio al que hay que llegar y abarcar para que esto no siga pasando en la ciudad. Puntualmente, el loteo ilegal. Hoy en día el loteo ilegal en algunas comunas es falta de control, porque hay secretarías que se dedican al control, es falta de llegar con la institucionalidad, pero sobre todo también es tener el apoyo de todas las instituciones de nivel local, regional y nacional. Y por lo que vemos por parte del gobierno nacional, la ayuda y el apoyo es mínimo o poco. Alejandro, hay un proyecto hablando de seguridad que yo lo he escuchado y es un proyecto que la verdad me gusta mucho y ojalá se concrete pronto, y es la construcción de un centro de inteligencia o de seguridad para Medellín, en el lugar donde quedan los bomberos, ¿no? El C5 se llama. ¿Nos puede contar un poquito acerca de eso? Ese proyecto es muy importante. Hace poco fueron al Consejo a presentarlo y a solicitar vigencias futuras, porque es un proyecto que puede valer más de 200.000 millones de pesos y necesita pues varias vigencias para poder cumplir los recursos. Claro, entonces ahí en Barrio Triste, cerca de la estación de bomberos que tú mencionas, ahí hay un lote en donde funciona lo que llaman la 300, que es un parqueadero realmente, y ahí van a construir un edificio de 5 pisos. Hágase de cuenta, va a ser a escala pequeña, un pentágono, porque va a ser un edificio totalmente blindado, donde va a estar el 123, donde va a estar toda la inteligencia, la policía, todos los hombres de protección y demás. Va a haber una zona de drones, una zona de monitoreo permanente de la ciudad. El corazón de la seguridad de la ciudad. Ahí va a estar toda la minería de datos, la información para poder reaccionar frente a posibles delitos como el hurto, obviamente el contrabando, hay temas por ejemplo de extorsión, el pagadiario, el microtráfico, todos estos fenómenos que vemos en los barrios de la ciudad. Alejandro, ahora aterrizando más en otros temas de la ciudad, ya ha pasado aproximadamente 18 meses desde que ustedes llegaron al gobierno. Han dedicado bastante tiempo a restaurar, a ordenar la casa, también a hacer un corte de cuentas, que todos los gobiernos siempre lo deberían hacer. Y le pregunto, ¿qué tan difícil ha sido aterrizar en esa Medellín, pues en la que ustedes no estuvieron durante 4 años, y la cual no para, independiente del gobierno que sea, y tiene otras necesidades, otras se han acrecentado, unas son muy nuevas, pero siempre está demandando algo de la administración? Nosotros encontramos, o lo que yo logré ver, fue un barco hundiéndose por unos huecos de corrupción muy grandes que se encontraron, que se sabían que existían por parte de la administración de Daniel Quintero, y en los primeros meses lo que se logró fue enderezar ese barco, tapar esos huecos de corrupción, poner a andar ese barco, y ya estamos en ese momento de la parte de ejecución del plan de desarrollo y de proyectos estratégicos y de proyectos nuevos, porque es que ahora hay una discusión que si hay mar o no hay mar en Medellín, que si eso estaba o no estaba en el plan de desarrollo, pero es que aquí quién dijo que es que lo que quede netamente en el plan de desarrollo es lo que se va a hacer. Si hay eficiencias administrativas y hay recursos adicionales por parte de EPM, se pueden priorizar otro tipo de proyectos. Es la forma como se vende. A lo mejor hubo errores de comunicación en la forma como lo vendieron, de si lo único que le falta a Medellín es mar. No, venga, no es solo todo el proyecto conjuntamente, sí, todo lo que vender la pista, todo el proyecto, lo que es efectivamente ese proyecto, que para mí es un proyecto muy, muy importante de ciudad, y que luego de esa oscura fase de 4 años de corrupción, pues Medellín hoy en día puede plantearse proyectos de gran envergadura que hace mucho tiempo no se planteaban, y creo que es acertado por parte del alcalde Federico Gutiérrez de ese proyecto y otros, porque vienen otros muy interesantes más adelante, como el del estadio y demás. Ahora bien, ¿qué necesidades veo yo en este momento que acrecentaron en esos últimos 4 años, como tú lo mencionas? El tema de habitante de calle es una prioridad, y eso es un tema que está desbordado y está salido de control. Hay que seguir mitigando el proceso y lograr estabilizarlo, porque hoy tenemos, según cuentas, hay entre 8.000 y 10.000 habitantes de calle, sabiendo que nosotros dejamos 3.000 habitantes de calle. Entonces ahí eso hay que reducirlo y hay que llevar todo ese programa social. El tema de basuras, lograr estabilizar el tema de basuras de esta ciudad ha sido un reto muy grande, que todavía no se ha logrado del todo, pero llegar a volver a tener esa tacita de plata como la teníamos antes, pues quedan estos 2 años para poder recuperar todo ese modelo de basuras que se perdió también por el tema de corrupción.
El tema, por ejemplo, deportivo. 700 escenarios deportivos dejaron totalmente destruidos, Andrés. Yo no sé si usted sabía que Medellín es la ciudad de Latinoamérica que más escenarios deportivos públicos tiene. Eso es un lujo que tenemos. Y mantenerlos cuesta, pero hay que hacerlos. Mantenerlos cuesta, pero hay que hacerlos porque si no, entonces pasa esto. 700. Ahí se han venido recuperando uno a uno, poco a poco. Se pusieron los recursos. Por ejemplo, me cuestiona mucho el tema de EPM. EPM fue muy vulnerable o fue muy vulnerada en esos 4 años. Entonces uno dice, hombre, el gobierno corporativo de EPM sí es un gobierno corporativo fuerte que es capaz de resistir, porque nosotros no sabemos si una persona como Daniel Quintero pueda volver a llegar a la ciudad de Medellín. Y EPM tiene que tener un gobierno corporativo tan fuerte y tan estructurado que independientemente del alcalde que llegue, de la corriente que llegue o si se transforma después de ser elegido, sea capaz de aguantar y no dejarse vulnerar como sucedió en su momento. Entonces, ahí hay unos retos interesantes que como ciudad tenemos que seguir avanzando. Y en lo social, por ejemplo, el tema del hambre. Es increíble que en esta ciudad 200.000 personas se acuesten con hambre, es decir, sin las 3 comidas al día. Eso es increíble en una ciudad como esta, que no tengamos la capacidad como ciudad de garantizar las 3 comidas al día, especialmente en algunas zonas de la ciudad. Alejandro, y si yo le preguntara por lo que usted sabe que va a pasar y lo que nos pueda contar, que usted diga, esto le va a cambiar no solamente la cara a Medellín, sino que va a incidir sustancialmente en la mejora de calidad de vida de todos sus ciudadanos. ¿Cuál sería esa, por decirlo así, promesa de valor que usted le puede contar a los que lo van a escuchar, a los que lo van a ver, para contarles un poco de lo que viene para la ciudad? A ver, el plan de desarrollo es un plan de desarrollo muy ambicioso, 40 billones de pesos en los 4 años, estamos hablando más o menos entre 10 y 11 billones de pesos anuales, que sin lugar a dudas, Andrés, van a cambiar la vida de la ciudad y de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque se mira de una manera integral, el tema de educación, el tema de deporte, el tema de alimentación, el tema de habitantes de calle, el tema de seguridad, de cultura, y hay unas inversiones muy grandes en esos frentes que te acabo de mencionar. Cuando no hay corrupción, es que eso es muy importante, cuando no hay corrupción, pues las obras se ven, el desarrollo se ve, la ciudadanía siente que su ciudad volvió a florecer, que su ciudad volvió a encaminarse, con errores, con malas comunicaciones, con desaciertos, con cosas normales de lo que es la ejecución de los recursos públicos. Como tú lo decías ahora, yo fui secretario de Juventud de la alcaldía de Federico Gutiérrez, un número 1, y ejecutar recursos públicos es muy difícil. Y el miedo que da, ¿no? Y ahora sí queda miedo. Entonces muchas veces uno siente secretarios miedosos todavía de ejecutar, de mirar, qué hacer. Claro, porque están todos los ojos encima, están las redes sociales encima, y hay que hacer las cosas bien para que efectivamente se ejecute un buen plan de desarrollo. Yo en lo personal creo que las obras que no se logren licitar, y lo dije en un debate en estos días en el Consejo, que no se logren dejar en firme, licitar en estos próximos 3 meses, ya es muy difícil que Federico entregue esas obras. Ya se acabó este año prácticamente. Por eso, quedarán ya, 2 años, pero, hay ley de garantías. Exactamente, entonces tienen que dejar adjudicadas las licitaciones de los proyectos grandes, por ejemplo, Primavera Norte, que es la continuidad de Parques del Río. Ahorita este tema de Mar Medellín lo tienen que dejar licitado y listo, ya empezaron unas obras, pero el grueso todavía falta. La malla vial, ahí veo que vienen recuperando en algunas cuadrillas importantes. El tema, por ejemplo, de los colegios, 426 sedes hay que recuperar, se vienen recuperando poco a poco, pero hay 1.2 billones de pesos designados para eso. Un tema que está muy, muy fuerte en este momento, el tema del río Medellín. Andrés, es increíble que hace 70 años canalizamos el río Medellín como una mega obra de esta ciudad y de este Valle de Aburrá, y desde hace 70 años no le metemos un peso al río. Muy triste. Entonces aquí llueve y el río está que se nos desborda. Entonces ahí es donde tenemos que definir desde el área metropolitana una política para recuperar el río Medellín.
Hay temas de cultura ciudadana que yo creo que Medellín retrocedió en materia de cultura ciudadana, ahora está empezando a recuperar cosas. El mal parqueo, esta ciudad está asfixiada por el mal parqueo. por el mal parqueo. Los parqueaderos, desde 1994. Usted ha dado ese debate de los parqueaderos. Yo he dado mucho debate con ese tema, Andrés, porque es que es muy indignante. Horas a 8.000 pesos, ¿no? Pero ahí lo que pasa es que hay un vacío normativo en este momento, a diferencia de Bogotá, que lo tiene muy organizado, en donde desde 1994 el Consejo de Medellín no actualiza ese acuerdo municipal. Entonces hay un vacío porque ellos cumplen con lo mínimo que trae el acuerdo de 1994, lo dejaron a oferta y demanda, es decir, usted puede, no hay techos, no hay mínimos, no hay máximos. Entonces, si usted va ahora 20.000 la pagas a 20. Ah, sí. O como me encontré en estos días, que en la misma celda donde parquean un carro, un automóvil o una camioneta, a la camioneta le cobran el doble y al automóvil menos, sabiendo que es la misma celda. Entonces, es un tema de ¿Y sus colegas no han querido dar el debate? ¿No lo han acompañado? No, sí, ellos quieren dar el debate. Lo que pasa es que estoy esperando unos conceptos de la Secretaría General de la Alcaldía para poder entrar ya a, más que regular el mercado, porque yo no soy de esa línea de entrar a regular el mercado, precios, sí, ni precios, porque está bien la oferta y la demanda, pero hay espacios, zonas de la ciudad, lugares, ejemplo, una clínica, que usted no va por ocio, usted a un centro comercial sí va por ocio. Sale más caro el parqueadero que el parto. No, el día que mi hija nació, yo pagué más por el parqueadero que por el parto. Tal cual, esa ha sido una queja recurrente. Entonces la gente está indignada con ese tema. Entonces es entrar de pronto a poner reglas claras, y también porque hay mucha informalidad, manejo de efectivo, no facturan, no te responden. Entonces es organizar un poco el tema de los parqueaderos, y se viene un reto muy grande, que lo conecto, y es el POT. El otro año en el Consejo de Medellín vamos a discutir el POT, cerca del 80% de lo que está estipulado en el POT se va a cambiar en esa revisión de mediano plazo, y eso va a ser en el Consejo los próximos 3 meses. Los primeros 3 meses del año se va a revisar eso, y ahí Medellín no puede fallar, porque el POT que se aprobó en el año 2014 en la administración de Aníbal, si usted va y mira ese POT, la ciudad que tenemos es totalmente diferente a lo que se estipuló allí, empezando por el turismo. Sí, esa es la nueva realidad. Nadie, no hay un solo político en esta ciudad, no hay un solo empresario, no hay un solo líder de opinión que dimensionó lo que iba a pasar en materia de turismo en una ciudad como Medellín. Nadie. Esta ciudad no estaba preparada, o no está preparada, ni de servicios, ni de conectividad. Mire lo que está pasando en el aeropuerto. Sí, el aeropuerto es una vergüenza absoluta. El aeropuerto es una vergüenza. 6 horas se están demorando hoy en día. Imagínese usted. Es la bienvenida a los turistas. La experiencia que tiene uno, 6 horas haciendo una fila, 2 personas de Migración Colombia atendiendo. Se le ha mandado carta al gobierno nacional diciendo, Federico le dice, le pongo la gente, le pongo la tecnología. Le dicen que no. Como eso depende de Migración Colombia. Increíble. Entonces ahí hay unos temas, Andrés, que son estructurales, pero que los tenemos que entrar a revisar ahorita en el estudio del POT que vamos a tener, y ahí no nos podemos equivocar, porque ese POT nos decía que íbamos a hacer una ciudad para el peatón, para la bicicleta, y mire que nada de eso terminó sucediendo. Entonces, hombre, ¿qué va a pasar con el sistema integrado de transporte de esta ciudad? ¿Por qué el año pasado? Son preguntas que yo me hago. ¿Por qué el año pasado, Andrés, el metro tuvo 4 millones menos de viajes? ¿Qué significa eso? Que la gente está empezando a abandonar el metro y se está migrando para la moto, para el carro. Y entonces ya no es atractivo el metro. Entonces, Alejandro, es que, a ver, digamos, sobre el metro, y voy a ser muy franco con esto, hablar no bien, para no decir mal, sobre el metro de Medellín es visto muy mal. Te tildan de hereje, de anti lo que sea, ¿cierto? Pero lo cierto es que el metro, fuera de que se nos quedó pequeño desde hace muchísimos años, el plan maestro no se ha vuelto a revisar, se quedó por ahí metido en un archivo. Nos comparamos hoy con Bogotá. Bogotá ya está próximo a licitar su segunda línea, y cuando lo entreguen va a ser no solamente un metro mucho más moderno, mucho más eficiente, mucho más extenso. Y yo sé que el gobernador y el alcalde hicieron hace poco una compra de nuevos vagones, pero no es suficiente. Y la gente, cuando va a tomar su metro, cuando muchas veces se moja tomando el metro, cuando le toca esperar por A o por B o por C un servicio 2 horas y media, 3 horas y media, y ve pues que la moto
insegura y lo que sea puede ser en teoría más rápida, tienen mayores facilidades de desplazamiento, incluso en costos, pues se van a la moto. Y el transporte público, cuando hablamos de buses e incluso de Metroplus, que honestamente tengo que decirlo, no sé qué ha pasado con Metroplus. Sé que está quebrado hace 10 años más o menos y no pasa nada con Metroplus. El transporte público acá sigue siendo muy ineficiente, sigue siendo incómodo, sigue siendo vetusto, sigue contaminando, sigue siendo inseguro en muchos casos. Entonces yo sí creo y comparto contigo por qué la gente está viajando menos en metro y por qué no hemos logrado avanzar un poco más, con más determinación en seguir conectando la ciudad. Yo recuerdo que Federico avanzó mucho en la construcción del metrocable de Picacho, que fue originado en el gobierno de Aníbal Gaviria, pero ya es hora de que la ciudad bajo ese nuevo pod siga diciendo, bueno, ¿qué comunidades son las que no tenemos conectadas? ¿A dónde debería ir la tercera línea del metro? Porque me van a decir, no, pero es que está el metro del 80, pero lo cierto es, Alejandro, que por más que avance Medellín, sin el gobierno nacional, pues no se podrá hacer nada allí, y habrá que esperar que llegue un presidente nuevo, que también va a encontrar no ni la olla, sino una bolsa rota, desfalcada absolutamente, y pues lo del 80 se va a demorar un poco más. Entonces, ¿cómo puede avanzar la ciudad otra vez con una alianza internacional como la del tranvía de Ayacucho para llevar otro metrocable a otra zona de la ciudad, para llevar un metrocable al aeropuerto José María Córdoba, sin apura, para llevar un sistema de transporte público a la puerta del Enrique Olaya Herrera y que se pueda conectar con el metro en la 10? Pero creo que ahí sí nos está faltando un poquito como ciudad pensar sobre todo en el largo aliento, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros nos han presentado ese plan maestro del metro varias veces y efectivamente hubo una época donde se avanzó mucho, pero en las últimas 3, 4 alcaldías eso se ha venido rezagando y estos son proyectos que trascienden de una alcaldía a otra. ¿Qué he visto yo? Que se van a dejar los estudios listos en esta administración para el metrocable de San Antonio de Prado, que es muy importante conectar a este corregimiento que tiene más de 500.000 personas, para poderlas traer desde allá, desde este corregimiento. Y lo otro es que el tema de los recursos es un tema que ha sido todo un desafío, esa ley 3070, es decir, esa ley de metros en donde la alcaldía o el municipio pone el 30% y el gobierno nacional pone el 70%, pues ya Petro incumplió las vigencias futuras que se dejaron firmadas con Iván Duque, entonces a él no le interesa girar los recursos, ahí a regañadientes ya giró los primeros casi 500.000 millones de pesos que se debían del año 2024, en el año 2025 debe otros 500.000 millones de pesos de ese proyecto de Metro de la 80 y no los han girado, y nos va a tocar esperar el próximo gobierno para saber cuál va a ser su dinámica con Medellín y con Antioquia, porque efectivamente pues no tenemos hoy en día todos los recursos para un proyecto de 3.2 billones de pesos como es lo que vale el tranvía o este corredor de la 80 ligero, sí, del metro ligero, pero ahí no se queda estancado el tema del plan de expansión del metro. Claro, tiene que terminar de no solo el metro de la 80 y no terminar de dar toda la parte circunvalar del lado oriental, pasar por la 34 y volverse a conectar con esa primera línea A del metro. Entonces el tema de Metroplus también ha sido todo un desafío porque se encontró una entidad también que fue muy violentada por la corrupción y que en este momento la están tratando de recuperar y organizar. Pero ahí yo siempre he criticado un problema, es por qué Metroplus no pertenece al metro, es una entidad aparte del metro, entonces es una entidad totalmente desarticulada, digamos que del planteamiento estratégico que se dé desde el metro como tal, desde la empresa Metro. Entonces yo creo que ahí sí vamos a tener que hacer una minería de reconstrucción del conglomerado público, porque no solo es eso, hay entidades que hoy en día se duplican en funciones, se duplican en temas, y yo creo que hay que lograr alguna austeridad y reducción del Estado en algunos temas puntuales que se pueden buscar algunas eficiencias, y eso nos llevaría también a tener más recursos para ejecutar proyectos estratégicos más adelante. Alejandro, por último, y agradeciendo de nuevo que está acá con nosotros, en estos 4 meses que le quedan al año, ¿qué va a ver la gente en el Consejo de Medellín? ¿Y a qué los invita para que participen?
muy importante. Nosotros vamos a empezar otra vez sesiones, ahorita pues las ordinarias son en el mes de octubre, si nos llaman a extras, si el alcalde nos llama a extras, de pronto ahorita en septiembre, pero en octubre, noviembre vamos a tener todo el debate de presupuesto, es decir, el presupuesto que se le va a aprobar a la alcaldía para el año 2026, ese va a ser muy importante porque se viene ley de garantías, entonces como vienen elecciones, tenemos que dejar todo organizado antes que no se puede hacer la contratación estatal y no se frenen los proyectos. Es un presupuesto que va a estar, creo yo, por encima de los 11 billones de pesos, en donde ahí vamos a tener que tener muy claro, por ejemplo, en lo que quedamos flojos este año en gestión del riesgo. Tenemos 4.000 quebradas en la ciudad y no tenemos un presupuesto adecuado para recuperar el cauce y obviamente todas esas quebradas y evitar los diferentes desastres que hemos tenido en época invernal. Ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor. Todo el tema de los proyectos estratégicos que se ejecuten, la mayor cantidad de proyectos en materia de educación, de deporte, de cultura, de empleo y obviamente que esto dinamice la economía. También vamos a tener debates de control político, pues, obviamente. Yo, por ejemplo, voy a hacer un debate de control político sobre las fotomultas. Ahí los invito a todos para que estén muy pendientes. Está próximo a vencerse el contrato, ¿no? Se vence el contrato el 31 de diciembre de este año y entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a quedar anclados otros 10 o 15 años haciéndole el negocio a un privado? Eso no puede pasar. ¿O vamos realmente a que la Secretaría de Movilidad recaude el dinero y pueda ser utilizado para semaforización, para señalización, tapar huecos, para tapar huecos? Sí. ¿O vamos a seguir entonces entregándoles a un privado de un negocio que hicieron hace 15 años entre unas personas? Pues muy mal negocio. Entonces ahí vamos a hacer ese debate en octubre sobre las fotomultas, porque todos hemos sido no solo víctimas de las fotomultas, sino que también nos cuestionamos, hombre, listo, yo cometí un error, la pagué, pero ¿para dónde se fue ese dinero? Alejandro de Bedut, concejal de Medellín, muchísimas gracias por habernos acompañado en 360, muy amable. No, muchísimas gracias, Andrés, por invitarnos y un saludo muy especial para todos.